Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es lunes de la 10ª semana del tiempo ordinario. Yo les había dicho que íbamos a tener un tiempo largo de pura catequesis, voy a llamarle así. Y el día sábado finalizamos el estudio del Evangelio de Marcos y hoy comenzamos el estudio del Evangelio de Mateo. Estaba pensando esta mañana sugerirles los que y las que tengan interés en tomar apuntes, porque tenemos esta gran oportunidad de hacer un estudio profundo sobre el Evangelio de Mateo. Y también en la primera lectura tenemos una gran oportunidad para estudiar al profeta de profetas, al profeta Elías. Como sugerencia, les sugiero si pueden tomar este programa como un estudio, se los recomiendo, vale la pena. En la primera parte tenemos a Monseñor en un programa, creo yo, bastante parco, en el sentido de que todo está alrededor de la fiesta de la Virgen del Carmen. Yo sé que muchos de ustedes no son católicos y que importa que estén hablando de la Virgen. Solo quisiera aprovechar para tratar de explicar la intención de Monseñor Romero. Ustedes saben que en algunos aspectos católicos la Virgen María algunas veces, en algunas instancias, casi logra categorías de diosa, y Monseñor trata de ubicar ese fervor enorme que hay alrededor de la Virgen del Carmen como un modelo del cristianismo. Dice, mantener esa tradición, sí, pero tratar de revestirla de espíritu nuevo, el nuevo espíritu de la Iglesia. Fíjese que con solo esto, que usted lo piense, solo esto tiene un gran mérito. María no es diosa, María es una cristiana. Como estudiábamos ayer, mi madre, mi hermano y mi hermana son los que cumplen con la voluntad de Dios. María es una cristiana, una persona que cumplió con la voluntad de Dios. No es diosa. María no hace milagros, no, ella intercede. Pero el fervor que hay puede conducir a eso. Les voy a contar una anécdota. Cuando estábamos en el seminario, íbamos allá a un lugar que se llama Rosario, en Zacapa, Guatemala. El Rosario se llamaba es una aldea, un cantón. Y todos los católicos, los fervorosos de María, cantaban de esta manera, ¿no? Sálvame, Virgen María, óyeme, te imploro con fe. Sálvame, Virgen María. Nosotros le dimos catequesis a la gente y dice, no se puede cantar esto. No se puede decir sálvame, porque ella no es la que salva. Mire, costó esto, pero
la gente comprendió que son errores que hay en el camino, pero que vale la pena corregirlos. Monseñor presenta a María como modelo de la iglesia, pero no como diosa. Ejemplo de nuestra unión con Dios y de nuestra unión con el prójimo. Bueno, ya cuando hablamos de ejemplo de nuestra unión con Dios y de nuestra unión con el prójimo, bueno, ahí ya es otra cosa. Porque entonces es una mujer de carne y hueso que está siendo modelo, que va delante de usted y que yo. Hay personas que menosprecian a la Virgen María, la tratan como un depósito, como una palabra salvadoreña, como un cuchumbo, algo que se usó y después ya no sirve para nada. Cuidado con eso. María no solo es mamá de Jesús, que es un gran mérito, por supuesto, pero María se unió a las comunidades cristianas. Es una cristiana, una más. No fue jefa de nadie, no. Pero estuvo en las comunidades. Eso reza el libro de los Hechos, capítulo 2, los 42. María está ahí con la comunidad cristiana. No es diosa, pero tampoco es cualquier cosa. Un depósito, un instrumento que usó el Señor. No, es una persona, es una creyente. En la iglesia, Monseñor recuerda que en la iglesia Concepción de Santa Tecla, hay varias iglesias donde va a celebrar la Virgen del Carmen, pero ahí hay tradición de confirmación. Y fue también a la iglesia del Carmen en la colonia Roma. Sí, allá se hizo una procesión, dice él, con velas, y parecía las antorchas de Lourdes allá en Francia. Sí, está bien. Pero, como les decía, Monseñor trata de que todo sea visto en su justa medida. María no es diosa, pero tampoco es cualquier cosa. Oigamos a Monseñor. Lunes 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen. Mi primera misa la celebré en la iglesia de la Merced, exhortando a la cofradía del Carmen tan histórica, junto a la imagen coronada pontificiamente, mantener esta tradición, pero tratar de revestirla de espíritu nuevo, el nuevo espíritu de la iglesia. A las 9 de la mañana, la solemne y tradicional misa en la iglesia del Carmen de Santa Tecla. La iglesia estaba completamente llena y el tema de mi predicación fue presentar a la Virgen como modelo de la iglesia, motivo de la religiosidad nacional y ejemplo de nuestra unión con Dios y de nuestra unión con el prójimo, presentando que lo que estorba a la unión con Dios es el pecado y que todo cristiano tiene que luchar a muerte contra ese reino del demonio y contra las esclavitudes que de allí se producen, y comprometerse con los hombres desde la perspectiva de Dios, pero hasta la capacidad de dar la vida por Dios y por el prójimo. En la iglesia de Concepción de Santa Tecla continuamos la tradición de confirmaciones este Día del Carmen, pero a diferencia de los años anteriores, hemos logrado un grupo muy bonito de niños mayores de 8 años, ya conscientes, para que, preparados debidamente por su párroco y sus catequistas, recibieran la Sagrada Unción dentro de una Santa Misa. Después, por la noche, en el Carmen de Colonia Roma, la celebración también de la misa, y a continuación una linda procesión con lámparas, parecía la procesión de antorchas de Lourdes, cantando el Ave María de Fátima, aplicado a la Virgen del Carmen. Felicité a los padres carmelitas y a los fieles de aquella parroquia, recordándoles que un pueblo devoto de la Virgen no puede perecer. Y rezamos la salve, les di mi bendición y nos despedimos felices a nuestras casas. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Espero que estén listos y listas para tener
este gran estudio sobre Elías y sobre el Evangelio de San Mateo. Hay mucho que aprender, mucho que estudiar. Ya terminamos Marcos. Recuerde que Marcos, su finalidad principal es llevarnos a todos y todas a que reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios. Nadie se da cuenta, solamente el centurión. El Evangelio de Mateo tiene otra característica, distinta a la de Marcos, distinta a Lucas, distinta a Juan. Es un Evangelio muy, muy especial y profundo. Como primera lectura les decía que vamos a iniciarnos en el estudio del profeta Elías. Antes de leer el texto de hoy, quiero recordarles que venimos de un proceso de la liberación de la esclavitud de Egipto, la conformación del pueblo en el desierto, después en la conquista de la tierra prometida, el país de Israel, el pueblo de Israel, está conformado, en mi opinión, en el mejor sistema político que encontramos en la Biblia, que es el sistema de los jueces. Saltan a la monarquía, Saúl primer rey, David segundo rey, Salomón tercer rey, y nos quedamos en que de la muerte de Salomón el reino se partió en dos y nunca más se volvió a unir Israel, y no se ha vuelto a unir. Ahí en la actualidad hay un reino Israel que no tiene nada que ver con la consolidación de las 12 tribus de Israel. Nada que ver, nada que ver. Esto es otra cosa. Este es un régimen político, un régimen económico, un régimen imperial, dictatorial. Eso es otra cosa. Hoy, después de la división del reino, vamos a comenzar a estudiar al profeta Elías. Elías es el representante de los profetas. Moisés es el representante de la ley. Vamos a ver a Elías en 3 apariciones. Esta es la primera que vamos a leer. Primera aparición, segunda aparición y tercera aparición. Vamos a estudiar al profeta Elías. Comenzamos en lo que se llama el ciclo de Elías, Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Y dice lo siguiente: en aquellos días, Elías, el tesbita de Tisbé de Galaad, dijo a Ahab: vive el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, en estos años no caerá rocío ni lluvia si yo no lo mando. Luego el Señor le dirigió la palabra: vete de aquí hacia el oriente y escóndete junto al torrente Carit, que queda cerca del Jordán. Bebe del torrente, y yo mandaré a los cuervos que te lleven ahí la comida. Elías hizo lo que le mandó el Señor y fue a vivir junto al torrente Carit, que queda cerca del Jordán. Los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde, y bebía del torrente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es la primera lectura y la primera aparición de Elías. ¿Quién es Ahab? Fíjese que los indígenas mayas a Dios le llaman Ahab, y aquí estamos hablando de Ahab con B, de burro decimos B, la bidental. Ahab. Fíjese que Ahab es israelita, pero Ahab
ha traicionado al pueblo casándose con una princesa fenicia, Jezabel. Ya vamos a ver la historia de esta muchacha, Jezabel, una mujer muy mala. Y aquí hay una batalla entre la fidelidad al pueblo de Israel, a la cultura, a la idiosincrasia, a la historia, y la traición al casarse con una mujer que no respeta la cultura israelita, la tradición israelita, la historia israelita. Jezabel está metiendo a su dios Baal, y de repente se dan cuenta que no es solo un Baal, sino muchos Baales, muchos dioses. Y la batalla de Elías va a comenzar por esto. Tú eres rey, Ahab. Yo vengo de parte de Dios. Te anuncio que no va a llover hasta que yo lo ordene. Porque esa es la orden que ha recibido Elías de parte de Dios. El profeta, recuerda, el profeta no hace nada que no sea lo que le manda Dios. Ve y dile a Ahab, y ya se lo dijo, y en la realidad van a pasar 3 años y medio sin lluvia. Y sin lluvia significa sin cosecha. Es una sociedad eminentemente agrícola. 3 años y medio sin lluvia por culpa de ese matrimonio de Ahab con Jezabel, por culpa de esa traición a la cultura, a la historia, a la idiosincrasia del pueblo de Israel. Ahab va a terminar como un rey inútil, dominado por Jezabel. Ahí va a estar el profeta Elías para recordarle lo que tiene que hacer, pero como no lo hace, termina muy mal. Vamos a seguir de verdad estudiando al profeta Elías. Quiero que nos vayamos temprano a el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 5, versículos del 1 al 12. Sermón de la montaña, correcto, sermón de la montaña. Mateo, sermón de la montaña es capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Por lo menos 3 semanas vamos a estar estudiando el sermón de la montaña. Mateo 5, del 1 al 12, dice lo siguiente. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los pacientes, porque recibirán la bendición en herencia. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en todas las formas a causa de mí. Alégrense y regoncíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron.
Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. No da el tiempo para hacer toda una reflexión sobre este inicio del Sermón de la Montaña. Sobre este pedacito que hemos leído, capítulo 5 del 1 al 12 de Mateo, se han escrito libros, tratados, artículos, y siempre quedan en deuda. Puede usted tomar cualquier texto y va a quedar en deuda. Para facilitar el estudio, que les invito a que lo tomemos como un estudio todos estos como casi 2 meses que vamos a estudiar a Mateo, convirtámoslo en un estudio. Para facilitar este estudio, mantengamos las máximas del Evangelio de Mateo. Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Y como lo presenta como el nuevo Moisés trae una nueva ley. Y como el nuevo Moisés trae una nueva ley, viene a formar un nuevo pueblo. Y este nuevo pueblo es la iglesia. Con estas máximas que nos quedemos del Evangelio de Mateo, lo demás se va a entender bien fácil. Comencemos. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña. Es lo mismo que hizo Moisés. Moisés le dijo al pueblo: quédense ustedes aquí abajo, yo voy a subir a la montaña. La multitud está abajo y Jesús está en la montaña. No baja de la montaña Jesús con unas tablas como Moisés. No. Jesús no necesita tablas de piedra. Jesús empieza a dar su ley. Es el nuevo Moisés y viene a dar su ley. ¿Cuál es la ley de Jesús? Felices los pobres. Felices los pacientes. Felices los afligidos. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Felices los misericordiosos. Felices los que tienen el corazón puro. Felices los que trabajan por la paz. Felices los que son perseguidos. Esto se oye fácil, pero no lo es. En la cultura que vivió Jesús, esta palabra felices tiene una contraposición. Infelices. Cuando a usted le digan infeliz, sí, es un insulto, pero le están diciendo la verdad. Usted no es feliz. Yo por una palabra no debería enojarme si un día me dicen infeliz. Sí, porque me están diciendo no soy feliz. Tienes razón, no soy feliz. Bueno, pero cuando hablamos de la palabra bienaventuranza, bienaventurados los pobres, tiene una contraposición. Malaventurados, ya esa es otra palabra muy fuerte. Pero si presentamos esta palabra como bendito, y esto cuesta muchas veces entenderlo, preferimos quedarnos con la palabra feliz, infeliz, bienaventurado, desventurado. Pero cuando usamos la palabra bendito tiene una contraposición que es maldito. En la cultura que vivió Jesús, los benditos eran los que tenían dinero. Y hoy todavía se usa ese lenguaje, ese discurso. ¡Ay, qué bendición de Dios!
porque compré un carro, porque compré una casa. Yo soy bendito. ¿Y el que no tiene casa? El que no tiene carro y el que no tiene dinero es un maldito. Estamos estudiando a Mateo, capítulo 5. Este texto de Mateo tiene un paralelo en Lucas, capítulo 6, del 20 en adelante. Mateo solo se dedica a decir felices, bienaventurados, benditos. Este es Mateo. Lucas, como tiene otra intención en su evangelio, habla de 4, vamos a usar la palabra bienaventuranzas, 4 bienaventuranzas y 4 malaventuranzas. Pero si usamos la palabra benditos, Lucas presenta 4 bendiciones y 4 maldiciones. A nosotros nos corresponde sacar una síntesis de Mateo y de Lucas, pero en clave de estudio de Mateo vamos a quedarnos con las 8 bienaventuranzas, 8 bendiciones. Aquí Mateo no habla de maldición. Quedémonos con Mateo. Cuando Jesús toma la palabra para iniciar, según Mateo, el sermón de la montaña, sermón del monte, cuando estamos hablando de que Jesús es el nuevo Moisés, entonces la ley, la nueva ley de Jesús, comienza dándole vuelta al calcetín. Los felices, los bienaventurados, los benditos, no son los que tienen dinero, no son los que tienen casa, no son los que tienen poder. Esto es una revolución de parte de Jesús. Los felices, los benditos, los dichosos son los pobres, los que tienen hambre y sed de justicia, los pacientes, los misericordiosos, los perseguidos, los que luchan por la paz. Dichosos y dichosas. En el mundo actual, usted puede aplicar esto en donde usted vive. Yo vivo en El Salvador y puedo decir que este discurso, voy a generalizar, las iglesias no lo tienen claro. Por eso, fácilmente tenemos incoherencias evangélicas en nuestras iglesias. Incluyo a todas las iglesias, porque no estamos en la lógica de San Mateo. Los bienaventurados, los felices, los benditos son estas 8 cualidades. Los pobres, los que tienen hambre y sed de justicia, los pacientes, los misericordiosos, los que tienen el corazón puro, los que trabajan por la paz, los perseguidos. Estos son los bienaventurados. A ellos habría que servir. Por ellos habría que dar la vida. Monseñor Romero es un ejemplo, es un testimonio de parcialidad. No imparcialidad. Monseñor no fue imparcial. Monseñor fue parcial. Monseñor se puso al lado de los bienaventurados de Mateo, al lado de los bienaventurados de Lucas. Y siempre estuvo hablando
en contra de los que se creían benditos y en la realidad son unos malditos. Ay de ustedes. Eso es Lucas. Mateo solo describe una descripción, valga la redundancia, revolucionaria. Le dio vuelta al calcetín. Así comienza Mateo este sermón. Le dio vuelta al calcetín. Los benditos no son los que tienen riqueza, no son los que tienen poder, no son los que tienen cosas. Los benditos son los desheredados, las víctimas de los sistemas políticos. Estos son los benditos. Así comienza la ley del nuevo Moisés. Llama benditos a los que son considerados malditos. Vamos a seguir, primero Dios, por muchas semanas estudiando a San Mateo, y por 3 semanas estaremos estudiando el Sermón de la Montaña. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.